Hola, buen día. Soy Gustavo Majorana y bueno, estamos acá en el curso de Introducción a la Programación Web para PHP y MySQL. Mi nombre es Gustavo Majorana, ahí tienen el mail arriba de todo, majorana@gonzalezgobar, por si tienen alguna consulta. Bueno, empezamos. Tenemos un símbolo que es menor que y el signo de pregunta con la indicación de PHP. Significa que a partir de acá el servidor va a empezar a ejecutar código para dar un resultado, obviamente. Así comienza y abajo de todo vemos cómo terminaría. Termina con un signo de pregunta y el signo mayor que, o sea, al revés. ¿Sí? Volvemos arriba y bueno, en principio lo que vamos a ver es cómo instalar. Tenemos que instalar también un XAMPP. Eso lo pueden buscar por Google y se instala de acuerdo a la máquina que ustedes tengan. El XAMPP sería un servidor que contiene el servidor Apache y el gestor de base de datos MySQL. En este caso puede ser indistintamente MariaDB o MySQL. Bueno, una vez que lo instalan, lo hacen correr, porque sin el servidor no podríamos correr el servicio. Lo que se diferencia de lo que nosotros hacemos con respecto a lo que ve el cliente es que nosotros usamos código físico en un archivo físico que luego el servidor, cuando encuentra estos tags que indican que a partir de ahí empieza codificación en codificación en PHP, se ejecuta ese código en el servidor, y lo que se envía al cliente es el resultado de ese servicio, el resultado de esa programación. Por lo tanto, lo que ve el cliente no es el código que nosotros físicamente vamos a escribir, sino que es el resultado de ese código después de la ejecución en el servidor. ¿Sí? El servidor, acuérdense, lo pueden bajar desde cualquier sitio habilitado. Es el XAMPP o similar, ¿sí? Cualquier otro servidor que tenga Apache y que tenga PHP, que tenga soporte para PHP. Y, si es posible, con MySQL, que venga con el MySQL o MariaDB. Bueno, en principio les explico aquí que la doble barra es simplemente un comentario. Ese comentario es justamente para que no se ejecute esa línea, una sola línea. Cada barra significa desde aquí en adelante todo esto no me lo ejecutes, ¿sí? Cuando yo necesito múltiples líneas, no una sola línea, entonces pongo barra asterisco y lo cierro con asterisco barra, ¿sí? Para varias líneas de código que puedo llegar a comentar, porque tal vez en algún caso quiero que no se ejecute tal código y no lo quiero borrar, entonces lo comento y el PHP lo pasa por encima, o sea, no lo ejecuta, esa parte no se ejecuta. Bueno, también tengo otro comentario que es de documentación, que se usa con doble asterisco, barra, doble asterisco, y se finaliza con asterisco barra, ¿sí? Pero esto es para documentar o para alguna anotación que tenga que hacerse en el programa. Bien, bueno, todo esto que está comentado es simplemente para que vayan leyendo y para que vayan instruyéndose, ¿sí? Esto lo leen en su casa y vamos a empezar directamente con las variables. ¿Qué son las variables? Las variables es donde se acumula la información por determinado momento y esa acumulación hace que el proceso haga algo con eso que se acumula. Ya sea que se lo muestre, ya sea que haga alguna operación, ya sea que busque algún patrón dentro de eso que se acumuló. La cuestión es que la acumulación de caracteres dentro de la máquina es lo que hace que sea posible esta magia de programar, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos varios tipos de acumulación, que serían variables, varios tipos de variables, y se ejecutan, o sea, se acumulan de una determinada manera. En el caso de que sea un elemento booleano, con doble O, booleano, solamente va a acumular un solo bit de información, que puede ser 0 o 1, o es verdadero o es falso, o es blanco y negro, o es, por ejemplo, en el caso de otras cosas, o vale o no vale, o es verdadero o es falso, o existe o no existe.
¿sí? Y simplemente a veces se usa como bandera, como flag. El flag se usa como para decir, bueno, si cumple determinada condición, pase por aquí, si no, pase por otro lado. Es como una bifurcación que vamos a ver con la toma de decisiones del if, que ya lo vamos a ver más adelante, pero se usa un booleano para determinar si hay un valor o si existe ese valor, y si no existe o si es falso, que pase por otro lado, por otra vía. Bueno, el 0 también equivale al false, pero en este caso equivale, no quiere decir que sea igual. El 0 significa que es un número nulo, que también equivale al nulo, pero no es simplemente 0. El impar, que sería 1, acá ponemos un número entero, 1. Si fuese 2 sería par, pero ojo que esto es una asignación, o sea, acá estoy explicando que con el signo pesos yo le digo, esto es una variable por el signo pesos, y con el igual se lo estoy asignando. Le estoy asignando primero el true o el false, que sería un booleano. Aquí le estoy introduciendo en el par un 0, que en todo caso sería un valor nulo, pero lo tomo como número 0, que equivale al false y equivale al null, pero es un número 0. Acuérdense que es un número 0. Y el número 0 es un integer, al igual que el impar, el 1, ¿sí? Que lo estoy asignando a la variable pesos impar. Acuérdense que todas las variables empiezan con el signo pesos. Aunque yo no diga pesos, se supone que si digo variable impar es variable pesos impar. Y el igual que asigna, ¿sí? Y algo, bueno, en el caso de algo es simplemente un valor cualquier inexistente que le puedo inicializar con un valor vacío, por ejemplo. Un valor vacío que también equivale al false, pero es un valor vacío, un string que no tiene nada, ¿sí? Bien, veamos. En el caso del número yo puedo asignarle el número 23, como en este caso. Me olvidé decir, todas las instrucciones terminan con punto y coma, por eso todos los tienen punto y coma, ¿sí? Si no le pongo punto y coma me va a dar un error porque no encuentra el fin de la instrucción, ¿sí? Acá pongo próximo, también se lo asigno, le asigno el 0 a la variable próximo y termino con punto y coma, siempre terminar con punto y coma. El número pi, que es un número de coma flotante, se llama, float. Bueno, el número pi es 3.1416, o sea, el típico 3,14. Lo que pasa es que la coma en el lenguaje inglés, que es donde nace la computación, ¿no? Donde nace la computación, la coma es punto, es un punto. Y el punto equivaldría a una coma, o sea, al revés, justo al revés de lo que se usa acá normalmente. Bueno, entonces el número pi es 3,14 o 3.14 en este caso, y la variable pesos debe le asignamos un valor que podría ser 322 pesos con 55 centavos, o sea, punto 55, y el punto y coma de fin, ¿sí? Bien, veamos las cadenas de texto, que se llama cadena de texto o string a todo lo que nosotros podemos escribir con el teclado alfanumérico, o sea, son caracteres alfanuméricos, y eso lo podemos acumular en una variable. También podemos acumularlo ya sea con comillas dobles o con comillas simples, eso es indistinto, y terminamos siempre como siempre con punto y coma. La diferencia entre comillas dobles y comillas simples es que las comillas dobles pueden incluso albergar dentro de la misma variable, pueden introducir también otras variables y las interpreta. En el caso de comillas simples no interpreta las variables, por lo tanto así como se escriben así salen, no interpreta variables. Las comillas dobles sí interpretan variables, pero se pueden usar por comodidad cualquiera de las dos. Nombre y apellido, bueno, acá ponemos el señor y acá ponemos una variable, nombre, pesos nombre y pesos AP de apellido. O sea que lo que introducimos acá arriba, acá lo usamos dentro de la variable, dentro de la asignación de la variable con las comillas dobles.
¿sí? Si pusiéramos comillas simples, acá aparecería el señor pesos nombre, espacio pesos ape, espacio está esperando su turno. O sea que no interpretaría el valor que contiene la variable, sino que lo escribiría literalmente como está acá. Como usamos comillas dobles, ¿sí? Esto si quiero lo puedo ejecutar, lo vamos a ejecutar, ¿sí? Copiamos y lo vamos a pasar a un lugar donde estoy probando cosas, aquí. Bueno, a partir de aquí al final, que usé también este archivo para probar lo que viene por post y por get, vamos a poner esto, ¿sí? Y vamos a poner eco pesos NIA. Bien, ¿sí? O sea, el nombre que está acá, el apellido que está acá, y fíjense como cuando cliqueo ape también se pone de color, se pone el fondo de color también en ape acá, ¿sí? Y viceversa, nombre y ape, porque quiere decir que reconoce estas variables que están aquí adentro. Ahora, si yo vuelvo a poner, por ejemplo, pesos, vamos a ponerle HH, ¿sí? Igual a lo mismo, el señor, todo esto, lo copio y lo pongo acá, pero lo pongo con comillas simples. O sea, comilla simple aquí y comilla simple aquí y lo cierro. Entonces voy a escribir esto y abajo, al lado, vamos a ponerlo al lado, vamos a introducir una cadena y con punto la concateno. El punto concatena las variables y las cadenas. Pesos HHH. Vamos a ver cómo queda, ¿sí? Guardo y ahora vamos a ver el resultado de esto. F5, pasar. Acá está, el señor Gustavo Pérez está esperando su turno. Y acá el señor pesos nombre, pesos ape, o sea que acá no reconoció, sería la segunda variable de HHH, no reconoció el valor que hay dentro de nombre. Estos caracteres así erróneos es porque normalmente las ñes y los acentos hay que ponerlo de una forma determinada. En el caso de la ñ tendría que poner ampersand n tilde punto y coma, ¿sí? Para la ñ copiamos y lo pegamos también acá. Y en el caso del acento, Pérez lo vamos a dejar sin acento para que evitemos esto. Y está sin acento. Para evitar, después le voy a explicar cómo se hace. Esto ya lo deben haber visto en HTML igual. Bueno, guardo F5. El señor Pérez está esperando su turno. Acá dice Gustavo Pérez y acá dice el señor pesos nombre, pesos ape está esperando su turno. Acá donde dice pesos nombre y pesos ape está no reconociendo las variables que había sido asignadas anteriormente. No lo reconoce porque tiene comillas simples que sí se pueden usar como para literales, pero obviamente no sirven para ponerlo dentro de una variable, salvo que yo corte la variable y concatene, ¿sí? Concatene estos datos y aquí podría poner un espacio, vamos a poner una coma y espacio para que se den cuenta la diferencia, y a partir de aquí vuelvo otra vez a concatenar con comillas simples. Entonces acá sí corto un literal acá al medio, le pongo la variable fuera del literal, le pongo la coma para juntar el nombre y el apellido para que no estén pegados, le pongo una coma y un espacio y vuelvo a juntarlo con el resto del texto que está con comillas simples. Entonces acá sí, cuando guarde, acá sí se va a ver el nombre y apellido. El señor Gustavo Pérez está esperando su turno. Acá me olvidé de poner, fíjense que está junto, está unido. Pérez está junto. Acá le voy a poner un espacio, ahí está, para que lo separe. ¿Sí? Bueno,
Esta es la forma de trabajar con comillas simples si uno en algún caso necesita trabajar con comillas simples. Recuerden que no reconoce las variables que están adentro, ¿sí? Bien, era solo un ejemplo, así que esto ya lo podemos borrar, pero un buen ejemplo, digamos. Seguimos con los tipos. Bueno, acá tenemos una variable nombre y apellido, que es casualmente lo que acabamos de hacer. Le estamos asignando el señor pesos nombre, pesos apellido, está esperando. Pero como están con comillas simples, esta variable va a decir literalmente el señor nombre, pesos ape, está esperando. No va a reconocer la variable, ¿sí? Es simplemente para que lo sepan. Bueno, algo es igual a true, o sea que le damos algo el valor de verdadero, ¿sí? Como si fuese una bandera, que ya lo explicamos, ¿sí? Una bandera donde se decide ir por un lado o por el otro de acuerdo al valor que tenga. Si es verdadero, irá por un camino, digamos, por un flujo. Y si es falso, irá por un camino distinto. Dirección, acá le asignamos San Juan 333, capital. Fíjense que acá le puse punto y coma. Este punto y coma está dentro de las comillas, ya sean simples o dobles, pero al estar dentro de las comillas no tiene el mismo efecto que este punto y coma que está afuera, ¿eh? El punto y coma de final de la instrucción tiene que estar fuera de las comillas, fuera del literal. Lo que esté dentro del literal se toma como literal. Y en este caso el punto y coma se toma como punto y coma dentro de la variable dirección, ¿sí? Si esto lo copio y lo quiero ejecutar, copiamos, lo ponemos acá, que es el archivo de pruebas, eco pesos dirección, sin acento, dirección, que lo puse con acento acá, no, sin acento, eso. Guarda. Recuerden que no pueden ir ni ñes ni acentos en las variables, ¿sí? Ejecutamos. Ahí está, San Juan 333 capital, y puso el punto y coma tal cual como figura, ¿sí? Porque el punto y coma no significa en este caso final de instrucción, sino que está dentro de la variable que lo contiene. El punto y coma se pone fuera de las comillas. Bien. Entonces dirección está. ¿Qué más? Volvemos otra vez acá. Dirección acá lo había puesto con acento, es sin acento, ¿sí? Con acento no va a funcionar. Texto, bueno, el texto, a veces tenemos que poner textos largos, ¿sí? Bueno, no importa. Igual, mientras se abran las comillas y en algún lado se cierren, aunque ocupen varios renglones, ¿sí? Acá vamos a copiarlo y vamos a ejecutarlo. Aunque ocupe varios renglones, la idea es que no se pierde nada, simplemente hasta que no encuentre el punto y coma final va a seguir buscando y va a seguir ejecutando, aunque la variable ocupe muchos renglones, ¿sí? Copiamos, a ver, lo volvemos a pegar acá, texto, y acá ponemos el texto, ¿sí? Y vamos a ejecutar. A veces tenemos texto muy largo que así que acá es porque, bueno, acá sería la O acentuada, lo mismo acá, la O acentuada. Todos los acentos hay que ponerlo con el acute, ¿sí? Bueno, eso es un dato que ya lo deben saber de HTML. Bien, borramos esto y seguimos con esto. El array. ¿El array qué significa? Array es como una especie de variable que a su vez adentro contiene un arreglo de una o varias dimensiones que también contienen variables. En este caso tenemos un array simple que también se lo suele llamar vector porque es de un solo elemento, tiene un solo, un solo elemento, o sea, tiene una sola dimensión, que sería en este caso entre corchetes le pongo 0, 1, 2, 3, 4, pero una sola dimensión. El de doble dimensión, que vamos a ver más adelante, seguramente, acá está.
por ejemplo en este caso persona con una dimensión que es el número de documento y la segunda dimensión que es el nombre, donde va a tener un valor, ¿sí? Y acá persona con el mismo número de documento pero con el teléfono, le ingresamos el teléfono a esa persona que tiene este número de documento, ¿sí? La idea es que persona de DNI tenga este número de documento. Cuando vinculamos este número de documento con el nombre, me va a aparecer en la segunda dimensión del nombre, me va a aparecer este valor de Juana Inés Gómez. Y si en el segundo elemento, en la segunda variable encontramos teléfono, bueno, me va a aparecer este número de teléfono, ¿sí? En la segunda dimensión. Bien, bueno, en este caso es de una dimensión acá, pero que se convierte en dos dimensiones acá. Cuando son de dos dimensiones generalmente se lo llama matriz, y cuando es de una dimensión, vector. Vector porque, bueno, es una convención, ¿no? Vector se escribe con una sola dimensión y matriz con dos dimensiones. Después pueden venir de 3, de 4, de 5 dimensiones, o sea, eso es a criterio del que lo va a usar, ¿no? Y de acuerdo a la necesidad. Pero generalmente si es de dos dimensiones es una matriz, y si es un solo elemento es vector. Bueno, el array, como les decía, puede acumular elementos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esto lo copio, tengo un array, o sea, una variable pesos array que tiene un primer elemento 0, empiezan todos de 0, ¿eh? Lo voy a copiar, lo voy a poner acá, incluso voy a poner otra cosa, pesos array entre corchetes, sin nada, y le voy a agregar, le voy a asignar, por ejemplo, este número 22.222, ¿sí? Y después pesos array, otra vez corchetes sin nada, y voy a ponerle ¿sí? Ahí está. Y después, para recorrer este array, print r y el nombre del pesos array, ¿sí? Bien, guardamos y vamos acá a ver F5, array 0, primer elemento 1, no tiene nada, el elemento 2 tiene 233, el elemento 3 tiene esta fecha, el elemento 4 tiene un array dentro. Para ver esto mejor lo vamos a ver a ver, un segundo, lo vamos a ver esto mismo, pero dentro de esto, dentro del pre, o sea que lo vamos a ver por acá, ¿sí? ¿Por qué lo vemos acá? Porque está dentro del pre, que me permite, dentro de este pre, esta instrucción pre, me permite verlo verticalmente, ¿sí? O sea, en el caso del array me permite verlo, tiene más sentido. El valor, el elemento 0, ¿sí? El primer elemento es 0 y dice primer elemento. El elemento 1 no tiene nada, el elemento 2 tiene 233, el elemento 3 tiene una fecha y el elemento 4 tiene un array dentro de otro. Eso se llama un array anidado, ya que tiene dentro de ese elemento otros elementos anidados dentro de sí. Y acá tenemos el elemento 0 que dice hola, el elemento 1 que dice 1, 2, 3, el elemento 2 que tiene un float, un número flotante con coma flotante, y el elemento 3 que este es un cuarto elemento del subarray anidado. Después agregamos dos elementos, no sé si recuerdan que no le pusimos nada, o sea, no le pusimos ninguna identificación, si era quinto, sexto, séptimo, acá no le identificamos nada, ¿sí? Pero automáticamente se le asignó el valor 5 y automáticamente se le asignó el valor 6, porque PHP lo reconoce a partir del último elemento, le va agregando los sucesivos, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería mostrar. Bien, entonces esto ya está, esto lo borramos y volvemos como estaba antes. Bien, entonces esto es el array, que es un conjunto, es una variable, una sola variable que a su vez adentro contienen otras variables de acuerdo a la dimensión.
Si tiene una sola dimensión, contiene varias variables en función de la cantidad de elementos que tenga esa dimensión. En este caso tenemos desde 0 hasta 4, son 5 elementos. ¿Sí? Si lo contamos, el array, ponemos un count de pesos array, me va a dar el resultado, acá con un eco, ¿no? Eco count de array, me va a dar en este caso como resultado 5 elementos. Va de 0 a 4. De 0 a 4 son 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo queremos hacer la prueba, vamos a copiar. Pegamos acá. Bueno, acá para poner, acá lo podemos hacer aquí abajo. Y ¿cómo se va a ver acá? Para el número 5. ¿Sí? Porque contiene 5 elementos. En el caso de que yo le quisiera agregar otro, acá, pesos array de nada igual a false, o sea, también le pongo un elemento solamente para crear ese espacio y lo pongo como falso, ¿sí? Ahora lo guardo y cuando lo muestre me va a decir que es 6. Lo muestro siempre, acuérdense que yo uso el localhost pruebas para mostrarlo, o sea que está dentro de la carpeta, de acuerdo al servidor que ustedes usen, debe estar dentro de la carpeta htdocs o var www.html o alguna carpeta que indique que es el root, por ejemplo www. ¿Sí? Entonces, en donde está el root, a partir de ahí yo pongo una carpeta que se llama pruebas y que es la que estoy usando acá en esta, ¿sí? Index pruebas que está acá arriba, para justamente hacer la prueba de ejecución, ¿sí? En este caso yo lo tengo en el www/pruebas/index. El index PHP es el archivo que normalmente busca para ejecutar en primera instancia. Siempre se buscan los index, ya sea o index o default, index.php o index.html. Nosotros usamos PHP porque vamos a ejecutar parte del código de lo que se muestra, se ejecuta en PHP. Bien, seguimos entonces con las variables. Bueno, esto lo borramos porque ya está, la prueba ya se hizo. Volvemos acá. Bien, estábamos con el array. Bueno, este es un array de 2 dimensiones. Esto, para ver esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero para ver esto tenemos que chequear dentro de la situación si el siguiente elemento, dentro del elemento hay otro array. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Eso también lo podemos verificar con el ejemplo que hicimos, en donde también verificamos que dentro del array, del cuarto elemento del array, del quinto, dentro del quinto elemento del array, que en realidad el quinto elemento es el valor 4, había un array anidado, ¿sí? Que es este. Bien, eso lo podemos verificar con una instrucción de isArray, ¿sí? Bueno, acá estoy dando el valor de unidimensional y acá un array bidimensional, o sea de 2 dimensiones. Puede haber de más dimensiones, puede haber de 3, de 4, de 5, lo que sea necesario para guardar información de un modo que al programador le parezca cómodo, ¿sí? Acuérdense que la programación está en base a lo que a cada uno le parece mejor para su propio análisis y para entenderlo de la mejor manera. Y recuerden que cuando nosotros hacemos algo también lo tienen que entender otras personas. Por ejemplo, si yo estoy de vacaciones, el empleado que queda a cargo de mi puesto tiene que saber entender lo que yo hice. Entonces es conveniente usar, por ejemplo, nombres que identifiquen algo, como por ejemplo esta variable que se llama persona. Obviamente, sin lugar a dudas, se trata de una variable que indica que los valores que se contienen son informaciones referidas a una persona.
¿sí? Bueno, y después vienen las clases. Las clases, bueno, en este caso yo lo doy muy por encima. La clase en realidad es un objeto, ¿sí? Se convierte en objeto a través del comando new. El objeto pasa a tener vida, ¿sí? Esto sería la clase que identifica ese objeto, lo que sería un objeto. Es como una especie de prototipo, ¿sí? Un prototipo de persona que tiene un nombre, un apellido, un teléfono, un DNI, pero nadie sabe quién es. Ahora, cuando la persona se le asigna a la variable pers, en este caso, se le asigna con el comando new ese objeto, esa clase, ¿sí? Esa clase se convierte en objeto y a partir de ahí ese objeto pasa a tener vida. Es como si en vez de persona fuese auto y en vez de, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono dijera, no sé, 4 ruedas o levantavidrios, sí, no, o etcétera, etcétera. Lo que sea que la clase, por ejemplo, auto, lo que sea que contenga, bueno, recién tiene vida a partir del comando new, ¿sí? Y el nombre de ese objeto, que en el caso del auto sería un auto, en el caso de persona es persona. A partir de aquí tiene vida, o sea que puede recibir e interactuar con los datos que tiene a partir del new. Y bueno, le ponemos, por ejemplo, al nombre Juan, simplemente se lo asigno así, el apellido Rizzo, el teléfono este número y un DNI con este número. Ahí. Bien. Las asignaciones parecen fáciles, pero bueno, en este caso porque son públicas, pero si fuesen privadas tendrían que hacerse a través de un método, pero eso lo vamos a ver en la parte avanzada del curso. Esto es solamente la parte introductoria. La parte avanzada vamos a ver el tipo de variable que puede haber, el tipo de información dentro de un objeto y que puede ser público o privado o protegido. Bien, bueno, y otras cosas que no he mencionado hasta ahora, pero que sí es importante, las constantes. Las constantes son parte de información que no se va a modificar en ninguna parte del programa. Una vez que se define como constante y la empresa no va a cambiar de nombre en ninguna parte de la ejecución del programa. Tendrá un IVA que tal vez tenga un valor estimado en .21, pero que también para todos los productos no va a variar nunca el IVA de acuerdo al tipo de mercancía que tenga, ¿no? No va a variar en todo el programa. Y bueno, en este caso hemos asignado como constante un string, o sea, una cadena de caracteres. Acá hemos asignado un valor flotante. Acá hemos asignado un año, el año de fundación, que también es algo invariable, y un permiso true, que es simplemente para decir, bueno, esta persona tiene permiso, o para esta situación se define como constante que el permiso es permitido, ¿sí? Porque también podría ser false y durante todo el programa va a quedar como false, no se puede volver a true, ¿sí? Bueno, en este caso le ponemos true como estaba antes. Bueno, solamente eso, que las que se definen como constantes se mantienen constantes durante todo el proceso, durante todo el programa. Y bueno, simplemente, bueno, este es un ejemplo de si tiene permiso, bueno, va a imprimir el nombre de la empresa. Y si no tuviera si no tuviera permiso, por confidencialidad son los datos de la empresa. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Este if es el que toma las decisiones en el caso de las bifurcaciones que hablé, por ejemplo, si tiene permiso va por aquí, si no tiene permiso va por lado. Bueno, este es si tiene permiso, me imprime esto, o sea, va para un lado. Y si no, imprime esto otro, o sea, va por otro lado, ¿sí? O ejecuta otra cosa. Bueno, ese es el famoso flag, sería cuando hay un true o un false. Generalmente los booleans se usan como flag, como bandera,
para identificar qué camino, qué flujo tiene que seguir, si de este lado o de este otro. Bien, también podemos definir, por ejemplo, en este caso, un array como constante, pero esto funciona a partir de PHP 7. Si no tienen PHP 7 obviamente no va a funcionar. Y se llama directamente así, animales 1. Lo que sí me olvidé decirles es que en el caso de las constantes siempre va con mayúscula, que también es por convención, no quiere decir que siempre sea así, pero por convención se pone los nombres en mayúscula cuando son constantes, y cuando son variables siempre se ponen en minúscula, ¿sí? Siempre en minúscula, salvo la primera letra cuando se llama a la instancia de una clase, que ahí sí se puede poner la primera letra con mayúscula, ¿sí? Pero lo demás todo en minúscula, ¿sí? Siempre las variables en minúscula, todas las variables en minúscula, incluso las variables que son objeto, después distanciado, las variables también son minúsculas, en minúscula. Bien, eso es por convención, no quiere decir que sea obligatorio, pero por convención siempre se usa minúscula en variables y mayúsculas en constantes, ¿sí? Bueno, hasta aquí el primer capítulo, digamos, del curso, y los vemos entonces en el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto.